Se lo dieron. Buscamos la pluralidad, que es lo mejor. Creo que fue una buena combinación porque por un lado se reconoce el papel de liderazgo y mayoría que tiene Morena, pero también se integra a los demás grupos parlamentarios. ¿Con la distribución de las comisiones va a ser similar o cómo se está pensando? Todos los grupos parlamentarios van a acceder a presidencias de comisiones. Sí, esto lo van a procesar los propios coordinadores. Pero ustedes van a tener mayoría. Sí, claro. Es decir, del conjunto de las comisiones habrá una distribución en general proporcional. Sí, sobre el tema de austeridad se está planteando que también quiten las comisiones especiales en la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, ¿se piensa hacer lo mismo? Sí, está planteada esa idea y también se va a platicar con los coordinadores. Por un lado tenemos un plan, pero también al mismo tiempo tenemos que estar platicando con las otras bancadas. El objetivo es que, así como salió hoy todo por consenso, podamos ir construyéndolo en el camino. Si el reparto de las comisiones se hace de manera proporcional, más o menos ¿cuánto le tocaría a Morena? Depende del número final que se quede, ¿no? Vamos a ver si reducimos a las 30, que marca la ley, o si va a haber algunas más. Decían que podían ser 42. Vamos a ver, hay que esperarnos al número que sea procesado con las bancadas. Oye, Martín, una papa caliente que viene es lo del Tratado de Libre Comercio. Parece que va a haber ya un tratado bilateral México-Estados Unidos. ¿Ustedes lo van a revisar, van a llamar a comparecer al secretario de Economía? ¿Qué van a hacer ahí en ese tema? Los senadores tienen derecho a debatirlo, porque aquí se ratifican los tratados internacionales. Mi opinión personal es que hay que ayudar al país y que es importante ratificar los acuerdos a que se hayan llegado entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. En su momento, el propio gobierno mexicano nos informará al respecto. Están al pendiente de saber si Canadá va a suscribir o se generarán instrumentos paralelos. En cuanto eso suceda, tendremos alguna comunicación del gobierno federal hacia el Senado de la República. Pero yo opino que debemos ayudar a dar certidumbre a la economía mexicana, ratificando los acuerdos a los que llegue el gobierno de nuestro país. Siempre y cuando le convengan. Bueno, en una primera mirada, a reserva de hacer una revisión más profunda, podemos observar, uno, que conviene mantener el instrumento económico. Finalmente, la relación económica comercial más importante de México es con Estados Unidos. Segundo, al parecer se incorporan temas interesantes como el tema del salario en la industria automotriz, que nos ayudaría a elevar los salarios de los trabajadores en ese sector, entre otros temas. Hay además una colaboración entre el gobierno saliente y el gobierno entrante para definir lo que finalmente ha resultado. Entonces pensamos que hay condiciones para que podamos avanzar. ¿Está previsto crear alguna comisión especial para investigar casos de corrupción? Pues no se ha presentado ninguna solicitud, no quisiera yo sobre la base de especulativa dar alguna opinión. Vamos a esperarnos a ver si hay solicitudes concretas y ya, en función de eso se constituirán o no. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Contento y con una gran responsabilidad. Y su agenda social a mí me interesa mucho. ¿Qué trae? Niños, adolescentes. Bueno, la agenda la hemos definido en varias partes. Una tiene que ver con todo el tema de austeridad y honestidad. Y otra gran parte tiene que ver con el tema social. A ver, esa me interesa. Tanto de desarrollo social como de derechos humanos. Tenemos pendiente, voy a poner unos ejemplos, la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Adultas Mayores, por poner un caso. Está pendiente también la ratificación del convenio de la OIT en materia de trabajo en el hogar. Está pendiente también la ratificación de un convenio también de la OIT sobre contratación y libertad sindical, para poner algunos ejemplos. Hay que hacer la revisión de la Ley de Desarrollo Social para incorporar los principios de universalidad que existen en algunas legislaciones locales, como la de la Ciudad de México, pero a nivel federal todavía no. Le pongo algunos ejemplos muy concretos, para no enumerar solo los temas a grandes rasgos, sino también poder visualizar de manera concreta los instrumentos en los que nos vamos a apoyar.
Perfecto. Ok. Muchas gracias, presidente. Gracias. Le agradezco mucho. Aquí estamos. Muchas gracias. En mejor lugar. Gracias. Gran luchadora. Muchas gracias, muy bien. Saludos a los trabajadores, ahí vamos a estar. Sí, cuando platicamos. claro que sí. Claro que sí. Tomamos una plática para los Presidente, trabajadores. comentarte tus primeros comentarios como presidente ya de esta Cámara. ¿Cuál será el sentido? Bueno, en primer lugar estoy satisfecho y agradecido por el apoyo de todas y de todos. Fue un apoyo unánime a esta presidencia de parte de senadoras, senadores, sus grupos parlamentarios, coordinadores, coordinadora, y eso lo agradezco. En segundo lugar, voy a trabajar buscando consensos y acuerdos y representando al conjunto del Senado de la República. En tercer lugar, nos interesa que haya resultados. Es importante buscar los consensos inmediatamente, las franjas de coincidencia y los acercamientos, porque la Cámara de Senadores tiene que dar resultados al pueblo de México. Vamos a buscar constituir la agenda legislativa sobre la base, en esta primera etapa, de los 12 puntos presentados por el presidente electo, así como de las propuestas de los distintos grupos parlamentarios y aquellas que pudieran surgir también de la propia sociedad civil. Hablaban ustedes acerca de no agandallar en la Cámara de Diputados, de no ocupar todos los lugares. Vemos una Cámara plural, una mesa directiva al menos plural. Bueno, hemos comenzado con esa idea. Si bien Morena es mayoría, hay otras fuerzas políticas que también tuvieron el voto ciudadano en otra proporción, pero también tienen un mandato popular y estamos respetando a todas las fuerzas políticas. ¿Cuándo van a empezar con la conformación de las comisiones? Ya hay discusiones paralelas que se están realizando en los grupos parlamentarios. Es un doble proceso de acuerdo. Acuerdo al interior de los grupos y acuerdo entre los grupos parlamentarios. ¿Han decidido cuántas comisiones van a hacer? Es probable que pueda haber algún recorte. Esto lo vamos a procesar con los coordinadores. Se hablaba de que Higinio Martínez sería el encargado de revisar tanto los espacios físicos que ocuparían los legisladores como las comisiones. Los espacios físicos ya se han resuelto. Más bien la tarea que tiene Higinio Martínez al interior del grupo parlamentario de Morena es captar el interés que tiene cada uno de los senadores y senadoras en las distintas comisiones y temas. No han resuelto todavía entonces si se recortarán estas comisiones y solamente se seguirán en las 30 cabillas. Hay un planteamiento inicial en el sentido de recortar. Esto se va a tener que consensar con los grupos parlamentarios. También habías presentado antes de llegar a este Senado que habría un recorte de cerca de 2.000 millones de pesos. ¿Se mantiene esa propuesta? Bueno, yo presenté una propuesta. Esa propuesta, me preguntaban, ya se consensó con los senadores de Morena o con el resto del Senado. Yo les decía, no, es apenas una propuesta individual. Sin embargo, a estas alturas ya la presenté al seno de una comisión que se hizo dentro del grupo parlamentario de Morena, que es una comisión de austeridad, presidida por el senador Antonio Cruz Álvarez Lima. Y se llegó ya a un acuerdo. El acuerdo al que se llegó después de varias discusiones fue el que se difundió en el sentido de un recorte de un 30%. Ese, digamos, ya es producto del consenso. Entonces, bueno, pues yo tengo iniciativas, pero evidentemente tengo que consensarlas. ¿El recorte a partir también. de cuándo inicia? ¿En qué momento iniciarán estos recortes? La idea es que desde el último tramo de este año pueda procederse a cumplir con este plan de austeridad, porque esta es la tercera parte, la última tercera parte del año y la primera del primer año de ejercicio legislativo. Entonces, no coincide el primer año de ejercicio legislativo con el año de ejercicio fiscal, pero se va a proceder a hacer el ajuste correspondiente desde que comience la legislatura, o sea, desde ya, inmediatamente. ¿Este consenso incluye la disminución de las dietas que ustedes habían planteado? Incluye varias cosas que ya se han consensado, como desaparecer el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de retiro, los vales de comida, entre otros, los sobresueldos y los bonos. Esos son algunos de los recortes que se van a anunciar
Pero la dieta de 90,000 pesos. Y la dieta se va a proceder a consensar con los grupos parlamentarios el monto, pero va a ser menor porque ya el presidente electo puso el límite máximo, que son 108,000 pesos, y debajo de eso debe de estar la dieta de los senadores. El salario máximo, el salario máximo es el... de 40,000 pesos, ¿se va a tomar en cuenta? Pues no sabemos si esta sea una propuesta de la bancada correspondiente, ¿no? Hasta el momento no tenemos información de que esa bancada esté proponiendo esa cifra. Presidente, ¿y cuándo se va a proponer para este consenso de reducir la dieta? Ya esto ya empezó a verse. De hecho, se hizo un consenso en el grupo mayoritario, en el grupo de Morena, y a partir de ese consenso se está platicando con los demás grupos parlamentarios. Se está en plática sobre eso, ¿no? Buscando el convencimiento. ¿Se cuidarán los trabajos de la base trabajadora aquí del Senado? Porque hay mucho temor de que les van a bajar los sueldos a quienes menos ganan también y que van a ser despedidos. No, ¿Qué hacer con esto? no, para nada. Al contrario, en el caso de los trabajadores no va a haber recortes ni va a haber despidos. Los trabajadores van a mantener sus derechos. Todos los trabajadores. ¿Tampoco basificaciones a quienes son eventuales? Ya es un tema que hay que analizar bien y necesitamos la información correspondiente para conocer los casos. Pero el principio general es no se va a afectar a los trabajadores, al contrario, se va a proteger a los trabajadores, se van a respetar sus derechos, el salario de los trabajadores y no va a haber despidos de trabajadores. Oye, Martí, pero en este plan de austeridad del Ejecutivo, ¿no violan la división de poderes al tratar de imponer en el Legislativo, en el Judicial, los mismos recortes que pretende el futuro presidente? ¿No hay una violación a la división de poderes? No, de ninguna manera, porque las medidas de austeridad que se acuerden aquí serán producto de la decisión de esta propia Cámara de Senadores. Y por otro lado, en el caso del salario, la propia Constitución ahí sí señala que el salario máximo es el del presidente de la República y que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Ese es un mandato constitucional. Entonces, ¿cómo quedan los ministros en la Corte que ellos defendieron su jugoso salario? Cada poder tendrá que tomar sus decisiones, nosotros vamos a tomar nuestras decisiones como una de las dos cámaras federales del Poder Legislativo. Gracias a ustedes. ¿Existe el grupo Encuentro Social a pesar de que está a días de perder su registro? Sí va a existir, tienen derecho y se va a constituir el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social de manera directa, ya nos han comunicado esa decisión, pero esto lo van a formalizar en los días siguientes al comenzar la legislatura. Senador, pero esto no es contrario a la ley que dice que solamente pueden existir grupos parlamentarios de partidos con registro nacional. Ya lo revisamos y si es procedente, sí pueden constituir el grupo parlamentario. Aunque la ley diga lo contrario. No, la ley lo permite. Pero dice que solamente partidos con registro nacional y el PES no lo tendrá en septiembre. En su momento daremos la argumentación jurídica correspondiente. ¿Pero de qué hay? Va a haber. Sí, ya nos comunicaron su voluntad, por lo menos 5 legisladoras, de constituir ese grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. Gracias. Gracias a ustedes.